GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña la doctora Florinela Muñoz. Ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Vamos a tratar el tema la educación superior con peligros por esto del recorte presupuestario. Para desarrollar el tema le damos paso a nuestro compañero, como todos los días. Fernando, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Galo, buenas tardes amigos y amigas en Ecuador y en el mundo que nos siguen todos los días a esta hora a través de GAFA TV Ecuador en Pensamiento Crítico, el programa de diálogo, de conversatorio sobre los temas más importantes que nos inquieta y nos preocupa en Ecuador y en el mundo. Saludamos cordialmente y agradecemos de antemano a la doctora Florinela Muñoz. Ella es la rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Lo tenemos de aquí después de algunos meses y gracias por la deferencia. Ya lo dijimos de aquella vez, el nombre nos parecía difícil, ahora ya es familiar. Florinela Muñoz, la doctora rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Ella es la primera rectora de esta institución superior del Ecuador, una institución que el pasado agosto cumplió 151 años de vida institucional, ¿verdad? Y usted es la rectora desde el 2018 hasta el 2023. Y haremos esfuerzo para que sea reelecta, por favor, para que sea reelecta y siga con la tarea. Comencemos. ¿Cómo recibieron los rectores, la comunidad universitaria del Ecuador, de 32 universidades, esa decisión de la Corte Constitucional del Ecuador, que en principio el 12 de mayo decidió dar una medida cautelar para que no se recorte el presupuesto de las universidades? Pero el pasado 31 de agosto, y indicando el 10 de enero, haciéndolo público, dice que todo está bien, que todo es constitucional, que el ministro de Finanzas tiene la atribución para recortar el presupuesto. ¿Cómo recibieron ustedes, señora doctora, buenas tardes, esta medida de la Corte Constitucional? Muchas gracias, Fernando. Galo, un honor estar aquí en su programa y siempre con mucho gusto acudir a estos medios para hacer algunas explicaciones sobre lo que desarrollamos dentro del sistema de educación superior. Pues recibimos esto con enorme preocupación y hasta asombro, porque para nosotros, que somos ciudadanos, que nos desenvolvemos en nuestro trabajo, en el día a día, era muy claro lo que establece la Constitución. La Constitución dice claramente que no se pueden hacer recortes a los temas de salud y educación. Y sí nos sorprendió este fallo de la Corte, y obviamente nos preocupa mucho porque aparte de que deja un precedente muy grave, ¿no? Dentro de lo que significa el que en algún momento dado se pueda retirar el dinero y con la justificación de decir, ay, es que no ha habido el dinero, no ha habido el dinero. Entonces lo mismo nos va a pasar no solo con la educación, sino también con la salud. Lo mismo, exactamente, porque no habrían razones o justificaciones por las cuales esto no se produciría. Entonces, vemos con enorme preocupación de que no se da la prioridad que está establecida explícitamente en la Constitución, y también no existen por parte de los gobernantes y otros entes que están a cargo de las leyes una visión de la importancia de la educación, que es el legado que nosotros tenemos que dejar a las futuras generaciones, el único legado permanente que podemos dejar a las futuras generaciones. Todos los demás legados probablemente pueden desaparecer. La educación es lo realmente permanente.
y no tener esa visión de prioridad es muy preocupante. Y luego, desde un punto de vista pragmático, podríamos decir así, aparte de lo que el recorte ha supuesto a las universidades de este año, ajustes, pues el ubicar unas partidas en otras, el mover los presupuestos, el ajustarnos en una serie de factores que, bueno, se han dado también por este tema de la pandemia, de que ha habido cosas que no hemos podido ejecutar y de acuerdo, nosotros nos hemos adaptado. Sin embargo, tenemos enormes preocupaciones porque este presupuesto se traslada al 2021. Y eso sí es una preocupación gigante que tenemos como universidades porque el 2021 no es un año igual al 2020. Entonces queremos que se entienda esta preocupación y no nos va a permitir este recorte presupuestario desarrollar la educación de calidad que las universidades hacemos. Doctora, son cerca de 100 millones de dólares, ¿verdad? Que se le restaría a la educación superior. Y la gente se pregunta, los docentes, los padres de familia, los estudiantes, ¿cómo es que hubo plata para anticipar el pago de los bonos, ¿no es cierto? Se adelantó, se anticipó, y no hay plata para la educación. O sea, somos tan generosos, somos tan cumplidores, quedamos bien con los de afuera y nos olvidamos que la educación es la inversión, como usted dice, para el futuro, para el desarrollo de este país. ¿Qué lectura hace usted a ese tipo de situaciones, a esas incoherencias, llamaría yo, doctora, por favor? Por supuesto, o sea que el problema es que no veo la prioridad. Incluso el gobierno mismo ha declarado sus áreas prioritarias, ¿no? Estableció la salud, la alimentación, la reactivación de la economía y la dolarización, pero no la educación. Y eso es muy preocupante, porque la educación, como yo les decía, es lo que realmente vamos a legar como en forma permanente a las generaciones futuras. Todo lo demás, o sea, usted puede decir, yo voy a legarle a mi, no sé, como padres de familia, ¿no? Ustedes, se puede uno pensar, bueno, vamos a legar a nuestros hijos un carro, una casa, un negocio, y mañana, pues, no sé, sucede un terremoto o tenemos un percance, ¿no? Un percance, una inundación, lo que sea, se pierden esos bienes materiales, pero la educación no, porque la educación queda dentro de nosotros, es ese eje transformador que nos transforma como personas para que nosotros a su vez transformemos la sociedad. Y eso es lo que nosotros en las universidades vivimos cada día con nuestros estudiantes, que vienen a la universidad y luego la universidad los transforma en unos profesionales, cambia sus vidas y nosotros lo vemos, lo vivimos. Tenemos gente que da testimonio de esto y eso lo hace la universidad pública. Entonces, cuando vemos estos temas de que efectivamente hay recursos para determinadas cosas, pero no hay para la educación, sí nos preocupa, porque efectivamente, como padres de familia, lo mismo, ¿no es cierto? Cuando somos padres de familia y vemos que hay algunas cosas que hacer en casa y que tenemos que destinar recursos, pues uno dice, bueno, esto es prioridad y esto no tanto. Pues lo mismo el Estado, ¿no es cierto? Pero en casa también, los padres de familia, ¿cuál es la primera prioridad? Por supuesto, la alimentación de los hijos, ¿verdad? La salud, pero luego la educación, que reservamos recursos adecuados porque sabemos que eso es lo que al final los hijos van a poder, podrán defenderse en el mundo y en el trabajo futuro, porque eso es lo que les va a permitir salir adelante. Doctora, sí, lamentablemente en países como los nuestros, la educación y la salud son las cenicientas, ¿verdad? Son las últimas ruedas del coche. Y tomando en cuenta, como usted hace esa comparación, ese símil con la casa, con la familia, con el hogar, la educación no va a ser hipotecada, o sea, lo que conocemos, el conocimiento no se hipoteca, no se embarga, no se quema, no se inunda, eso queda permanentemente. Y los estudiantes cuando profesionales devuelven al país con creces de esos conocimientos, ese esfuerzo. Porque recordemos que son 32 universidades entre
politécnicas y universidades, ¿verdad? Del sector público y algunas cofinanciadas que están en este problema. ¿Cómo va a afectar definitivamente, doctora, la reducción de ese presupuesto para las universidades, cerca de 100 millones, y concretamente a la Politécnica Nacional, cerca de 5 millones de dólares? Bueno, sin duda hemos conversado con diferentes universidades, cada una tiene su propia realidad, y veíamos que este recorte va a afectar directamente en los cupos a los cuales puedan acceder los alumnos que quieran ingresar a la universidad, porque si no hay recursos para contratar profesores, si no hay recursos para que se pueda dotar a las universidades de los espacios adecuados, los laboratorios, el equipamiento técnico apropiado, sería irresponsable de nuestra parte el asumir que ingresen nuevos estudiantes. Entonces, afecta directamente a la calidad, y ese es un punto que nosotros hemos estado recalcando muchísimo en estos tiempos, porque parece ahora que eso no importa, pero sí importa e importa mucho, porque de eso dependen los profesionales que vamos a formar y que vamos a lanzar luego a la sociedad. Entonces, si yo no tengo recursos para darles a mis estudiantes un laboratorio apropiado, directamente hablando de la Escuela Politécnica Nacional, que es una universidad eminentemente técnica, entonces yo no les voy a asegurar a mis estudiantes una buena educación. Y si no puedo dotarles de unos espacios que estén bien adecuados, ¿no? Yo tengo algunos espacios en mi universidad que ya tiene sus años, que no he podido adecuarles en cuanto a infraestructura, y algunos espacios tienen goteras y necesitan refacciones, pues no tengo dinero para poder arreglar eso. Y entonces eso no está bien, que yo me imagine y diga, bueno, no importa ahí que vayan nomás los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué no hay dignidad? Eso no está bien. Entonces, se afectan evidentemente las formas como se dan la educación, el número de estudiantes que nosotros podemos recibir realmente para darles la educación que se merecen. Y luego también los trabajos adicionales que hacemos como universidades en los ámbitos de investigación, porque las universidades, como la Escuela Politécnica Nacional, hacemos una investigación muy importante, reconocida a nivel internacional, pero eso nos va a afectar porque no vamos a tener los recursos para comprar los insumos que requerimos, para comprar los reactivos u otros materiales que necesitemos para desarrollar esa investigación, y obviamente la vinculación con la colectividad, que en el caso de la Escuela Politécnica Nacional, por poner un ejemplo muy palpable, puede afectar, por ejemplo, al Instituto Geofísico, cuyos recursos de presupuesto salen de la Escuela Politécnica Nacional para el mantenimiento de los equipos que se tienen a nivel nacional, para la movilidad de las personas que van y hacen los monitoreos de los volcanes, de los lugares donde se dan los procesos sísmicos, y obviamente también temas que se relacionan con las telecomunicaciones, mediante las cuales nosotros conocemos que se han dado estos fenómenos. Entonces, eso es muy serio, porque podemos poner en riesgo incluso un tema de carácter nacional como consecuencia de estos recortes que se dan, porque la universidad hace varias actividades que tienen influencia importantísima en los temas de la comunidad y que ayudan a que los ecuatorianos puedan acceder a una serie de factores como la información, por ejemplo, de los volcanes y de los sismos. Esta tarde estamos conversando con la doctora Florinelia Muñoz, ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, nosotros en el titular que pusimos, tenemos razón, la educación superior está en peligro, ¿verdad? En peligro por el recorte presupuestario. Claro que sí. ¿Será que afecta entonces a la planta docente, a la investigación, a los laboratorios, a la calidad de la educación y al derecho a la educación? Pues, si tenemos menos estudiantes, estamos atentando contra el derecho a la educación de los jóvenes del Ecuador. En todo caso, doctora,
¿Cómo está ahora mismo el asunto de sueldos, de salarios, de transferencias presupuestarias a la Politécnica de la Universidad Ecuatoriana por parte del Ministerio de Finanzas? Pues bueno, las universidades y en general a los funcionarios públicos nos adeudan el sueldo del mes de agosto, el cual hasta ahora no ha sido depositado, a pesar de que vamos día 18 de septiembre. Y hasta el momento lo que ha estado sucediendo en los últimos meses es que nos cancelan, digamos, con un mes vencido el sueldo que nos corresponde. Entonces, probablemente lo que va a pasar es que a fines del mes de septiembre se cancele el mes de agosto. Eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, obviamente esto es muy preocupante porque pues hay muchas familias dentro de las universidades, familias de los profesores, de los trabajadores que requieren de estos sueldos para poder continuar con su vida normal, ¿no? Con las responsabilidades que tienen que afrontar en diferentes circunstancias y situaciones. Cada uno pues tiene sus necesidades específicas y sus familias que también requieren su atención. Entonces yo creo que esto es un tema que debe ser atendido y no solamente es en el caso de las universidades, sino en general en el sector público. En educación. Yo quisiera preguntar si de pronto el señor presidente, la señora vicepresidenta, los señores ministros, los señores asambleístas y otros altos funcionarios están al día en el sueldo o simplemente les pagan también retrasados. Eso quisiera saber, quisiera ver los roles de pago para que Desconozco. tenga conocimiento. Frente a esa situación, frente al recorte presupuestario, frente al incumplimiento de las transferencias, frente a la falta de oídos y sensibilidad, ¿qué están haciendo? ¿Qué acciones están llevando a cabo los rectores y la comunidad universitaria pública del Ecuador, doctora Frolinelia? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo algunas acciones legales. Primero, pues vamos a pedir una aclaración, vamos a pedir unas ampliaciones relacionadas con el dictamen de la Corte para entender exactamente por qué se dio este fallo. Eso nos va a permitir entender algunos contextos del fallo de la Corte. También hemos pensado en presentar acciones a nivel internacional. Qué pena llegar a estas acciones, pero no vemos otra salida porque tenemos que hacer que en un país como el Ecuador se vea la necesidad de que es prioridad dar, digamos, los recursos a la educación, a la educación en general, a la educación primaria, a la educación secundaria y obviamente a la educación superior. Y obviamente también, como el día de hoy, estamos haciendo algunas acciones públicas para que nuestras autoridades gubernamentales conozcan que nosotros rechazamos estas medidas, que no estamos de acuerdo, que nos sentimos vulnerados en nuestros derechos y por eso el día de hoy en la mañana nosotros como Escuela Politécnica Nacional hicimos un plantón pacífico en las inmediaciones de nuestra universidad, nos colocamos alrededor de los espacios que ocupamos y luego un poquito más tarde hicimos una marcha también pacífica y simbólica hacia la Corte Constitucional para manifestar nuestro rechazo a lo que significa el corte presupuestario. En todo caso, en todas estas manifestaciones ustedes han recibido la solidaridad y la comprensión y la sensibilidad de los ecuatorianos y de la sociedad, ¿verdad? En general, sí. Obviamente creo que, o sea, hoy era muy notorio y hasta conmovedor, ¿no es cierto?, ver que mientras nosotros estábamos parados en las veredas, algunos vestidos de negro, para mostrar que la educación superior está de luto, pues muchos de los automotores que cruzaban, buceros, gente que manejaba un camión, etcétera, pues pitaban como dándonos la razón, ¿no? Quizá no todos lo hacen porque
no todos entienden o conocen, eso debo reconocer, conocen lo que la universidad hace por el país. Y es muy importante conocer lo que la universidad hace por el país. Y eso es algo que quizá permita luego a los ciudadanos entender por qué no podemos hacer recortes presupuestarios a las universidades, porque efectivamente es cierto, todos los ciudadanos, todos los ecuatorianos y somos conscientes de ello, la pandemia nos ha golpeado muy fuertemente. Y todos hemos tenido que sufrir una serie de factores complejos, difíciles, desde el confinamiento hasta temas de carácter económico directamente. Mucha gente ha perdido su trabajo, pero yo creo que hay que tener una visión no inmediatista, sino una visión a futuro y pensar en lo importante, más que en lo urgente, ¿no? Lo que dice este famoso dicho, lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues lo importante es que esto es el legado que le vamos a dejar a la juventud. Un legado, como digo, permanente. Y obviamente, si usted me permite, yo quisiera un poco dar algunos ejemplos de lo que hace la universidad por el país y eso nos permitiría entender o permitiría entender probablemente a muchas personas que no saben por qué la universidad es algo tan importante para un país como el Ecuador. Justamente esa sensibilidad, ese apoyo que ustedes reciben, digo ustedes, todos los universitarios, tanto autoridades, docentes, administrativos y estudiantes, ¿verdad? Están indignados por ese recorte, indignados por tanta corrupción, ¿verdad? Indignados porque hay plata para otras cosas, para la corrupción, para pagar a los bonistas y no hay para la educación, que como usted dice, no es urgente, sino es importante pensando y trazando y proyectando el futuro. A ver si brevemente describamos, doctora Freunel, cuáles son esos aportes que da la universidad comenzando desde la Politécnica, universidad pública, al Ecuador, al presente y al futuro. ¿Cuáles son brevemente, doctora? Bueno, voy a dar algunos ejemplos de lo que, por ejemplo, la Escuela Politécnica Nacional hace por el país, ¿no es cierto? Primero, forma profesionales de primera línea, ¿verdad? Nosotros recibimos jóvenes que vienen de sus colegios, a veces de sectores muy vulnerables, de provincias del oriente ecuatoriano, que quizá no tienen la oportunidad de estudiar, pero llegan a la universidad pública y entonces se presenta una oportunidad como una luz que ilumina un camino por el cual ellos pueden transitar y se convierten en profesionales y esto cambia sus vidas. Nosotros lo vemos. Yo les puedo decir, estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional son gerentes de empresas internacionales porque se destacan por su profesionalismo, su capacidad técnica y son reconocidos a nivel internacional. Y qué pena que a veces tengan que vivir afuera del Ecuador porque aquí no hay las iguales oportunidades de trabajo. Muchos de estos profesionales también, sin embargo, están en el propio Ecuador desarrollando industrias y sacando adelante muchos temas de productividad. Entonces, esa es la primera misión de la universidad. La universidad forma profesionales de calidad que son los que pueden transformar y lograr el desarrollo del país. Segundo punto, la universidad desarrolla investigación que efectivamente si nosotros diéramos los recursos adecuados, esa investigación podría suponer cambios importantísimos para el país. En la última pandemia, nosotros como universidad, por ejemplo, presentamos unos modelos matemáticos que les servían a las autoridades para entender cómo estaba produciéndose el crecimiento de la pandemia y cómo podíamos predecir esto y les servía como herramienta para tomar decisiones. Eso lo entregó la universidad. Si ustedes se fijan, a nivel internacional en este momento, nosotros quizá no, porque no tenemos los recursos en el país, pero fíjense que una de las vacunas
más importantes que se está ofertando actualmente a nivel mundial, viene de una universidad. No viene de cualquier lugar, viene de una universidad. Y esa es la creíble, pues. Esa es la que tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque ahí se hacen bien las cosas. Y por otro lado, también hacemos una serie de trabajos por la comunidad, por las propias instituciones gubernamentales. Nosotros, con motivo de la pandemia, por ejemplo, hemos capacitado a muchísimos profesores, a 8,000 inicialmente del Ministerio de Educación para que puedan usar estos medios. Y les capacitamos gratis, gratis. O sea, vengan, nosotros les damos la capacitación. Y ahora estamos capacitando a otro grupo de profesores. Nosotros en este momento, a través de nuestra plataforma, nuestras plataformas digitales, hemos puesto las plataformas con las cuales el CASES está tomando los exámenes de habilitación de los médicos, los odontólogos, etcétera. ¿Quiénes estamos atrás, en silencio y sin darnos ni lustre ni nombre? Las universidades. Nosotros estamos trabajando actualmente con el Ministerio de Ambiente para desarrollar una serie de temas de normativas y legislaciones. ¿Quiénes estamos ahí? La universidad y los técnicos que están trabajando. Doctora, a eso yo me permito agregar los miles de profesionales de la salud, los servidores de la salud que están dando la cara, están poniendo el pecho a las balas, están muriendo, están infectando. Están muriendo. No les pagan el sueldo a los posgradistas. Es lamentable. Es lamentable. Visto así, doctora, no sería muy descabellado que la Asamblea Nacional actúe y le pida cuentas al gobierno y le pida cuentas al señor ministro de Finanzas, ¿verdad? No por un asunto político, sino por un asunto real. Vamos avanzando un poquito, doctor. Esta tarde estamos conversando con la doctora Florimira Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Podríamos seguir hablando muchas horas más respecto a los aportes que hace la Universidad Ecuatoriana, pero seguimos avanzando. Ahora sí, vayamos a la Politécnica, directamente a la 12 de octubre. Digamos, ¿cómo están las clases de los politécnicos? ¿Cómo están dándose las clases de los politécnicos este semestre, doctora? Bueno, las clases tuvimos que adaptarnos al igual que se han adaptado todas las universidades y todo el sistema de educación. No ha sido fácil. Nos hemos adaptado a una modalidad virtual para salvaguardar la salud y la vida, tanto de los estudiantes como de los profesores. Y en este momento las clases se están desenvolviendo en estas modalidades virtuales utilizando una serie de plataformas. Hemos tenido todo un proceso de adaptación, poniendo pues a disposición de nuestros estudiantes y nuestros profesores los recursos más apropiados y sin duda, y yo lo reconozco, ha habido un gran esfuerzo por parte de los profesores en adaptarse a estas modalidades, porque justamente como nuestras materias y nuestras carreras son eminentemente técnicas, eso es aún un poco más complejo que quizá dictar materias del tipo social, humanidades. No es lo mismo que dictar materias de carácter técnico. Sin embargo, nos hemos adaptado, estamos haciéndolo. También incluso, pues, algunos temas de laboratorio hemos tenido que en este semestre suplir. No es lo mismo, pero no nos queda otra alternativa, suplir a través de algunas formas de videos, métodos visuales, para que los estudiantes puedan ver cómo podrían hacerse ciertas actividades. No es lo mismo, digo, tendremos que en algún momento volver a esos temas y suplir a sí mismo en su momento esos conocimientos que quizá en este momento no se pueden dar en forma presencial por la situación de la salud y la pandemia. Sí, habrá un momento para recuperar, ¿verdad? Hasta tanto hay que cuidar la salud y el bienestar de los estudiantes. Pero ¿cómo hace la Politécnica, así brevemente para terminar,
para suplir las carencias que tienen muchos estudiantes politécnicos de sectores rurales, de sectores marginales. ¿Qué está haciendo la Politécnica, por favor, doctora? Bueno, nosotros desde el inicio nos preocupamos mucho por nuestros estudiantes, que fuimos conscientes de que no muchos tendrían los recursos del Internet, una máquina, una computadora o una tablet. Y entonces primero hicimos una encuesta muy detallada en la cual nosotros les preguntamos a los estudiantes cuáles eran sus específicas necesidades, y de acuerdo con eso suplimos a través de una ayuda económica que les brindamos de acuerdo con la necesidad que ellos manifestaban, de acuerdo a la necesidad que tenían. Entonces hemos ayudado alrededor, creo, no tengo el dato exacto, pero son como unos 1,000 estudiantes a los cuales nosotros les brindamos esa ayuda económica para poder cubrir sus necesidades específicas en cuanto a la carencia de estos medios tecnológicos que les permitieran seguir con las clases virtuales que son necesarias en este momento. Muy bien, vamos terminando y quisiéramos pedir un último mensaje, porque quisiéramos decirle al gobierno, a la Corte Constitucional, a la Asamblea, que por favor no atentemos contra la calidad y el derecho a la educación, tanto primaria, secundaria, universitaria, porque ese es el legado, esa es la verdadera inversión que hace un pueblo, que hace un país con su sociedad. Doctora, para terminar, muchísimas gracias por su deferencia a nuestro programa Pensamiento Crítico, y si tiene alguna cosa para decir a los compañeros y amigos de la Politécnica, ¿qué les diría este momento a usted? Bueno, que tenemos que seguir pidiendo y exigiendo nuestros derechos. Sin embargo, no tenemos que desanimarnos, ¿no? Porque creo que la misión que tenemos es una de las más nobles que pueden existir en la sociedad. Es la misión de formar personas que sean rectas, que sean honestas, que sean buenos profesionales, que al final sean esas personas las que transformen el país, las que verdaderamente consigan el desarrollo del Ecuador y quizá le logren o permitan que tengamos mejores días para nuestro país. Nosotros, con la educación que les estamos dando, podemos lograr que esas personas un día estén en el poder, lleguen al gobierno y cambien las cosas que ahora nosotros estamos viviendo. No hay que perder las esperanzas, hay que seguir luchando, pero, o sea, tener esa convicción de que la misión que nosotros tenemos en la educación es una de las más nobles que se pueden desarrollar. ¿Qué le dice la Flori a los jovencitos y a los chicos? A ver. Yo les digo siempre que si pueden ser los mejores, sean los mejores, porque nacieron para ser líderes, para ser personas que se destaquen. Así son los politécnicos. De manera que eso es lo que yo les digo a los jóvenes, que estudien y que las cosas que valen la pena en la vida cuestan esfuerzo. Y eso es normal, pero tenemos que seguir adelante. Yo me permití decir Flori con todo respeto porque así lo tratan sus alumnos, ¿verdad? Muchísimas gracias a la doctora Florinelia Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, la primera mujer rectora de la Escuela Politécnica Nacional que tiene 51 años de vida institucional. Doctora, mucho gusto. Seguiremos hablando porque la educación es una cosa que nos apasiona y nos pertenece. Muy amable. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Siempre es un gusto realmente conversar con ustedes dentro de estos ámbitos de elevada discusión y que además son de interés para todas las personas que nos están escuchando. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Y aquí hemos hablado sobre algún tema importante. Volveremos la próxima semana, el próximo lunes, con otros temas para seguir aportando el conocimiento y el saber de los ecuatorianos. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.